Así que vamos a darle un poquito de tiempo a nuestros hermanos. Ahí está, desde el 16, mi hermana. Desde el 16, versículo 16. Muy bien, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El 18. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por la bendición, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí, Señor, en esta noche, por cada uno de ellos que están presencialmente, Señor, y también por cada uno de los hermanos que están conectados a través de Facebook, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Padre, que tú los guardes, Señor, a cada uno de nosotros que estamos reunidos, Señor, para aprender un poquito más de tu palabra, para poder escudriñar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pido que perdones mis ofensas, Señor, que perdones mis pecados, Señor, porque yo no puedo hablar de tu palabra, Señor, si no es tu Hijo Jesús en ese sacrificio, Señor, de esa cruz que me ha perdonado a mí, Señor, y por él yo sé que yo puedo ir hacia el Padre y poder venir y hablar de tu palabra, porque Él fue el que me limpió, Señor. Yo como humano yo no podía, Señor, pero por tu Hijo, Señor, por Él es que ahora yo puedo hablar, Señor, de tu palabra, Señor, y ahora puedo estar aquí con mis hermanos, Señor, compartiendo, Señor, lo que tú me has dado a mí, Señor, para que yo lo ponga en práctica, Señor, pero también espero, Señor, que le sirva a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Señor, en esta noche, que seas tú hablando a través de mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, amén y amén. Así que el título de la predicación o del estudio, hermano, es cómo dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo nosotros podemos decirle gracias a Dios en todo? A cada momento, ¿cómo podríamos hacer esto como una costumbre? Y a manera de introducción, el libro de Tesalonicenses, esa sería una palabra buena para los niños, que digan tesalonicenses para que aprendan a hablar el español, ¿verdad? Tesalonicenses es una carta que le escribe Pablo, Silvano, dice al principio, y Timoteo. Y pues en este momento, cuando empieza la carta, cuando Pablo empieza a escribir, ¿verdad? Están escribiendo porque Tesalonicenses es una ciudad, ahí hay una iglesia. Entonces Pablo les está escribiendo. Y si usted lee los primeros capítulos 1, 2, 3 y 4, usted va a encontrar de que esta es una iglesia que era un ejemplo para la comunidad. Era una iglesia que estaba haciendo su trabajo. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que se dirigía a Dios en momentos de angustia, pero también en momentos de victoria. Y Pablo les está escribiendo. En el capítulo 1 dice, Pablo apunta a que ellos han sido ejemplo no solo para la comunidad cercana de ellos, o sea, no solo para sus vecinos, sino también que se ha extendido a Macedonia y Acaya, otras ciudades que estaban cerca de ahí, de Tesalónica. Entonces, es una iglesia, como digamos, la primera iglesia evangélica y reformada de Joliet. Entonces, aquí ustedes los conocen los del área, los que viven en Joliet, a lo mejor que si viven en alguna otra ciudad aquí cercana, pues la gente dice, bueno, esa es la iglesia evangélica y reformada de Joliet. Pero también hay otras personas de Romeoville, o podemos decir de New Lenox, o de Shanahan, o de ¿cómo se llama aquí? Wilmington, o de Morris, que hasta allá saben. Entonces, que también se dan cuenta de que aquí está pasando algo. Entonces ese es el ejemplo, ese es el testimonio. Entonces Tesalonicenses estaba de esa manera. Ellos estaban ahí y ellos eran un ejemplo para su comunidad local
y para las ciudades alrededor. Entonces Pablo les está escribiendo a ellos. Entonces yo me ponía a pensar cuando yo estaba trabajando en esto y decía, pero ¿y por qué Pablo les escribió? Si eran ejemplo. ¿Sí? Porque en el primer capítulo él les pone, ustedes han sido ejemplo para sus ciudades que están ahí cercanas. De la misma manera, Pablo apunta que ellos mismos no tienen necesidad de hablar, ya que el trabajo que ellos están haciendo son el ejemplo para los demás. O sea, ¿hasta qué punto esta iglesia está trabajando que no necesitaban hablar? Su testimonio hablaba. Yo creo que yo lo he hablado aquí en otras ocasiones de cómo su testimonio puede hablar y le he dado mis ejemplos de mi jefe y esto y lo otro. Yo creo que algunos se recuerdan. Entonces, tu testimonio, hermano, habla. Si usted no puede hablar, su testimonio habla. Entonces, Pablo escribe a Tesalónica. Tesalónica ya es un ejemplo para los demás. Y Pablo lo sabe. Aún así, Pablo les escribe. Pablo también comenta que en medio de una gran oposición, él pudo llegar a anunciar las buenas nuevas ahí a Tesalónica. Entonces, eso me da a entender a mí que siempre va a haber oposición para el evangelio. Pero cuando el evangelio llega con poder, se expande. Y ahí mismo está el ejemplo. Y el testimonio y todo eso Dios lo está trabajando para que eso suceda. Entonces, a veces nos sentimos como rezagados, como que no avanzamos, pero Dios sabe que hay oposición. En su momento, Él va a permitir que usted llegue a su amigo, a su hermano, a su hermana, a su familia, a su tío, a su tía, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela. En su momento Dios lo va a permitir y Él va a llegar con poder. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es lo que yo le acabo de decir de lo que le pasaba a Pablo. En medio de la oposición él pudo llegar. Entonces esto es nada más a una manera de introducción para que tengamos el panorama, ¿verdad? Pablo, sabemos quién es Pablo, ¿verdad? Uno de los, pues podríamos decir, el último discípulo, ¿no? Que Jesús lo escogió para que llevara el evangelio a los gentiles. Y él les está escribiendo a Tesalónica. Tesalónica era una iglesia establecida que a lo que leemos podemos decir que eran un ejemplo en su comunidad. Entonces, creo que podemos decir que era una iglesia que estaba estable. Creo que podemos decir eso. En el versículo 16, lo que dice es: estad siempre gozosos. Acuérdense, el título de la predicación es cómo dar gracias a Dios en todo. Yo quiero que busquemos cómo le vamos a dar gracias a Dios en todo, porque eso es lo que quiero aprender yo en esta noche. En el 16, Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le dice: estad siempre gozosos. ¿Y qué es el gozo? I never heard of it. I don't know what that is. Pues vamos a ver qué dice un diccionario bíblico sobre el gozo. El gozo es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Usted ve, en el cristianismo el gozo hace parte del fruto del Espíritu. ¿Usted se acuerda en Gálatas 5:22? Ajá, y los frutos del Espíritu son
ya lo puso nuestro hermano, nos está ganando allá yo pensé que se lo sabían, hermanos, pero lo están leyendo. Sí se lo saben, ok, muy bien. Entonces, el gozo es el segundo fruto del Espíritu. O sea, nosotros podemos sentir gozo de ver a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hay un gozo, pero hay un gozo que solo lo da el Cristo. Sí, el Espíritu es un fruto del Espíritu. Ajá. Lo mismo se debería decir de la paz, que es un afecto que también es también se puede mencionar que también la caridad es algo que se hace de una manera gozosa, ¿verdad? De la paz. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo coloca pues inmediatamente después del amor, ¿verdad? Y luego pone las otras virtudes, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio. El gozo en el cristiano es el reflejo de una alegría, es contentamiento, es felicidad, es la muestra de una actitud de satisfacción, y no solo de una satisfacción de felicidad o solamente de alegría, sino que también de sentirse satisfecho que el reino de Dios se sigue expandiendo a pesar de las circunstancias, de las pruebas o los procesos. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios en todo, pero yo necesito tener un gozo y sentirme contento de lo que Dios está haciendo a pesar de las circunstancias, pruebas o procesos. ¿Y cómo podemos digerir esto? ¿Cómo lo podemos entender? Yo le voy a decir algo que Dios dice en su palabra que nunca cambia. Dice Dios en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa que Dios nos dio. Si usted se levantó contento en la mañana, esa promesa ahí está. Si usted se levantó que le dolía un pie en la mañana, esa promesa ahí está. Si usted se levantó triste en la mañana, esa promesa ahí está. Eso no cambia. Entonces, el gozo ya no se vuelve un gozo por cómo yo me siento. Es un gozo por lo que Dios ya dijo en la palabra. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso nosotros le vamos a dar gracias en todo. Porque independientemente como yo me sienta, Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y eso es algo que yo sé que es bien básico, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida dar gracias a Dios en todo. Pablo le está escribiendo a esta iglesia que es un ejemplo de su comunidad, de otras ciudades, pero aún así los anima a estar gozosos. Usted ve, los está animando, les está diciendo, estad siempre gozosos. Él les acaba de mencionar, fíjese, Pablo les está escribiendo, ¿no? Si usted lee ahí arribita en los versículos como empieza el capítulo 5, él les está mencionando que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué gozo voy a tener yo cuando me acaban de amonestar? Nuestra reacción humana es, no, pues ya pues me está diciendo que nos enojamos, no nos gusta que nos digan. Y él les dice, bueno, reconozcan a ellos, aunque los amonesten, y luego les dice, estad gozosos también. También les acaba de decir que amonesten a los ociosos y que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos y que no paguen mal por mal. Y hay una palabra clave aquí que dice paciente con los demás.
Tengo que ser paciente con los demás, con mis hermanos en Cristo. Tengo que animar a los que están débiles, sostener a los débiles, animar a los que están de poco ánimo, amonestar a los que son ociosos y no quieren hacer nada, o solo quieren estar ahí nada más, ¿verdad? Y aún así, tengo que estar gozoso. El gozo es fundamental en el cristiano y a algunos de nosotros nos cuesta obtener o a lo mejor nos cuesta asimilarlo en nuestras vidas. A veces perdemos el gozo por el estrés del trabajo, a veces por los quehaceres de la casa, a veces por las relaciones personales, a veces por nuestras amistades o por nuestros familiares. Y perder el gozo es así, en un momento. Entonces, yo quiero que usted aprenda hoy o que se acuerde de esta enseñanza en que nuestro gozo es para con Dios y nuestro gozo no depende de lo que pase a mi alrededor. Claro que siento felicidad y siento gusto que mis hijos sean obedientes. Claro que siento felicidad y gozo con mi esposa o esposo, ¿verdad? Todo eso, y eso está bien. No hay nada de malo en eso. Pero de este gozo que yo le estoy hablando es el gozo que usted tiene por lo que Dios le ha dado. Porque Pablo le está diciendo estar gozosos en todo. Y de la única manera que yo puedo estar gozoso es que yo ponga mi gozo por medio de la palabra. Porque si yo pongo mi gozo por medio de mis sentimientos, yo no voy a tener gozo. Un día vamos a amanecer aquí y luego abajo, por un lado y por el otro. Entonces, eso es con respecto al gozo. Santiago 1, de 2 al 3, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Parece que Santiago viviera en otro planeta aquí. Parece que él viniera de Marte o por otro lado, por allá, o del país de las maravillas, porque a veces nosotros estamos tan centrados en lo que está ocurriendo en ese momento que no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea, miramos aquí y no nos salimos dicen en inglés, you need to get out and see the big picture. O sea, tienes que salirte de ahí y ver todo el panorama. O sea, a veces nos concentramos en este problema y se nos olvida que Dios está trabajando en nuestras vidas. Se nos olvida que ese problemita que estás enfrentando en ese momento, Dios te está ayudando para que trabajes en la paciencia. ¿Y a quién le gusta que le trabaje en la paciencia? A mí no me gusta. A nadie nos gusta. Pero Dios te va enseñando y te pone en esos procesos para que aprendas a esperar. Yo escuché una predicación de un pastor hace muchos años que él tenía una predicación y siempre decía: hermano, no te muevas. No te muevas. Sigue. Espera. No te muevas. Dios va a obrar en tu vida. Espera, no te muevas, quédate ahí. Que mira que los problemas, que esto, que lo otro, pero no te muevas, sigue ahí. Esa es la paciencia que Dios le está trabajando. Entonces, en el versículo 4 de Santiago 1, él sigue diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está relacionando aquí varias cosas. Está hablando de gozo. Dice: ustedes siéntanse con gozo cuando tengan pruebas.
Pero, yo no puedo tener gozo en medio de las pruebas. No me puedo. Pero entonces él mira todo el panorama y dice, bueno, lo que pasa es que para que tú sientas gozo en medio de las pruebas es porque esa prueba te va a producir paciencia. Y cuando ya empieces a manejar la paciencia, su obra completa, dice ahí, luego dice, para que seáis perfectos y cabales. Por eso, estése quieto. Dios está obrando. En su momento, Dios tiene el control, pero en su momento Dios va a obrar. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios en todo? Estando gozosos, ¿verdad? Versículo 17 de 1 Tesalonicenses 5. Orad sin cesar. Y no quiero estancarme mucho porque tengo más contenido abajo y la hermana no me dijo cuánto tiempo tenía y yo tampoco le pregunté. Así que 17 dice orad sin cesar. La oración, hermano, yo sé que usted la sabe, es la comunicación reverente con Dios, durante la cual usted como persona le da gracias a Dios y también pide bendiciones. ¿Sí? ¿Podemos? Entonces la oración usted la dirige, Padre nuestro que estás en el cielo, y ahí usted agarra la oración modelo y usted la propia, y usted pues hace una oración, la puede hacer en voz alta o en silencio, como usted se sienta a hacerla. La oración por lo general la tenemos como algo que tenemos que hacerlo con un inicio y un final. Por lo menos aquí en la iglesia nos enseñan eso. Hermanos, vamos a orar y todos inclinamos la cabeza, cerramos nuestros ojos para concentrarnos. Empezamos, Señor, gracias por esto, y luego termina, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre hemos visto y eso es lo que hemos aprendido. Pero sería de mucha ayuda, y no lo tome como una orden que yo le estoy dando, es nada más algo que le podría ayudar a usted. Sería de mucha ayuda que tuviéramos una relación constante con Dios. Que en cualquier momento nos podamos poner en comunicación con Él. Dios nos escucha en cualquier lugar. ¿Sí? En Salmo 139, del 8 al 10, dice así, y este es David. Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Lo único que yo quiero sacar de estos versículos es que Dios está en todo lugar. Si usted no necesita estar solamente en la iglesia para orarle a Dios. Usted puede estar en su trabajo, ahí está Dios. Usted puede estar en la escuela, ahí está Dios. Usted puede estar en su casa cuidando a sus hijos, ahí está Dios. Usted puede estar de vacaciones en algún lugar, ahí está Dios. Así como mi papá, el pastor, andan, ahí está Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, Dios está en cualquier lugar. El motivo de oración puede ser aún el más mínimo detalle o lo más simple que usted crea. Ahí es donde usted puede practicar el orar sin cesar. Fíjese lo que me dijo mi hermana Mélida. Yo le pregunté cómo está su bebé. Dice, ¿ya tiene cuántos meses? Me dijo, hermana. 4 meses. Me dijo la hermana, al mes, ¿sí? Al mes dijo mamá, el bebé. Y a los 2 meses creo que dijo, ¿eh? Y a los 2 meses dijo papá.
sus hijos, que ya están grandes, siempre me dice mami o me dice papá, y ya no le prestamos atención. Nosotros, se nos olvida a nosotros. ¿Cómo se habrá sentido mi hermana cuando sus hijos, o ustedes hermanas, y yo como papá, cuando nuestros hijos nos dijo por primera vez mamá o por primera vez papá? Mi hermana me lo comentó y ella estaba contenta, ¿verdad? Ajá. Entonces, imagínense, imagínate, de la misma manera se siente Dios con nosotros cuando nos dirigimos a Él en todo. Él no es como nosotros. Él nos ama con un amor inmenso. Nosotros nos enojamos con nuestros hijos y los castigamos. Y Dios nos ama tanto que sin importar lo que tú has hecho, hermano o hermana, sin importar lo que tú has hecho, Él te toma y te pone en sus brazos y te perdona. Y mandó a su hijo a morir por ti en una cruz. Sin importar. No, que yo soy demasiado malo. No importa lo que hiciste. Dios ya te perdonó. Solo tienes que venir y confesarlo. Es todo. Solo decirle a Él que te perdone. Eso es todo. Entonces, ¿cómo podemos dar gracias a Dios en todo? Estando gozosos y también orando y diciéndoselo a Él, demostrándole a Él que estamos agradecidos de lo que Él nos ha dado. Fíjate, yo no puse esto aquí, pero ¿ustedes se acuerdan de 10 leprosos? ¿Ustedes se acuerdan que los 10 leprosos fueron con Jesús? Y les dijo Él, no, bueno, vayan donde el sacerdote y den sus ofrendas o algo así. Y cuando iban en camino, dice la palabra, que iban siendo sanados, ¿no? Iban siendo curados de la lepra. Y solo uno, dice mi hermana, ¿no fueron dos, hermana? Solo uno. Solo uno se regresó. Y ese que se regresó fue a decir, ¿qué fue a decir? Se postró y le dio gracias. Y de 10 personas, solo uno dijo gracias. Entonces, así nos pasa muchas veces. Venimos a Dios y pedimos. Y Señor, te pido tal cosa y bendíceme y cuídame y toma el control de esta situación y haz aquí y haz allá y esto y lo otro y así. Y podemos enumerar un sinfín de peticiones que le hemos puesto al Señor, y mi hermana tiene una lista de la semana pasada, más las de hoy, y seguimos y seguimos y seguimos. Pero ¿cuándo decimos gracias? Bueno, Dios contestó la oración de la muchacha, ¿verdad? Y vamos y decimos gracias. Pero de estos 10, solo uno se regresó. O sea que hay un buen porcentaje. Por eso usted mira las iglesias, porque todos quieren buscar su milagro, todos quieren su bendición. Todo el mundo dice, bueno, Señor, mira, necesito esto, ayúdame aquí, porque esta situación, que esto y que lo otro. Pero no siguen regresando. Se les olvida lo que Dios ha hecho. Entonces quiero remarcar que el escritor está animando a esta iglesia. La iglesia que ha sido ejemplo, ¿se acuerda? La iglesia que es ejemplo. Y les está diciendo en los primeros 4 capítulos que de todas las cosas buenas que Él está haciendo, y en otro capítulo les está hablando de lo que Él ha hecho, o del ministerio de Pablo. Pero en el versículo 18, y aquí es donde me voy a detener un poquito a lo mejor,
aquí es donde él habla de dar gracias a Dios en todo. En cada circunstancia de nuestra vida, el aprender a darle gracias a Dios es algo muy importante. Muchas veces se nos es difícil darle gracias a Dios por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Ejemplo inmediato, el COVID. Mucha gente ha muerto. ¿Ya le dimos gracias a Dios? Mucha gente orando, Señor, y que la vacuna, y que esto, y te pedimos. Y cuando llega la vacuna, dice, no, yo no me la voy a poner porque yo no sé. Entonces le pides al Señor algo y luego dices, no, mejor no. Porque te da miedo, independientemente de lo que sea. Pero si es una oración que tú hiciste, hermano, pues dale gracias al Señor. Darle gracias a Dios en medio de las pruebas es una de las cosas más difíciles para cualquier hermano en Cristo. Y es aquí donde el gozo toma un poquito más de lugar y usted tiene que decir, yo le tengo que dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo por mí. Yo estoy pasando esto, Dios sabe su propósito, pero Él ya murió por mí, pero Él ya me salvó. Que no me gusta lo que estoy pasando, no me gusta, pero Señor, si tú lo permites, algo me estás trabajando la paciencia, algo quieres que esté completo, algo estás haciendo en mi vida, algo estás haciendo en la vida de los de alrededor, algo estás haciendo en la iglesia. Amén. Déjeme decirte algo, hermano. En medio de la prueba es cuando más fácil puedes caer y hacer a un lado el evangelio. Muchas personas fracasan en un intento fallido de querer sacar fuerzas de un lugar donde no las hay. Muchas personas, o muchos cristianos dicen, no, yo voy a manejar esto. Yo puedo. Y fracasan. No pueden salir. Porque las fuerzas tienen que venir del Señor, como dijo mi hermana. Hay algo que pasó hace un tiempo que yo me di cuenta que en medio de una prueba tu semblante cambia, tu rostro cambia y solo tú mismo te engañas. Tú tienes una aflicción, tú no sabes qué hacer y estás hablando y estás diciendo, pero tu semblante da a entender que lo que acabas de decir te tiene down, te tiene bien mal. ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios en algo tan difícil? Que ni tu rostro lo puede demudar, dice la palabra, ¿no? Que a veces, yo sé que la Biblia lo menciona, dice que cuando estamos haciendo ayuno, que vayamos, nos lavemos la cara para que nadie, y demudar el rostro y nadie se dé cuenta de eso. Pero cuando estamos en la aflicción, en la prueba, nuestro rostro, tu semblante, tu cara, lo expresa. Tú puedes decir, no, yo estoy bien, todo está bien, pero tu semblante lo da a entender. Es ahí donde tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y la pregunta es, cuando mi semblante está así, y yo digo una cosa, o mi mente dice una cosa, pero mi rostro y lo que yo estoy pasando físicamente muestra lo contrario, la pregunta que yo me hice fue, ¿cómo le puedo dar gracias a Dios aún en algo tan difícil? Y yo me hice esa pregunta, yo dije, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si esto está duro? La única respuesta que yo puedo encontrar en la Biblia, y si usted encuentra otra, me la dice, para ponerle en mis notas, es que Dios mandó a su Hijo a morir por mí y a perdonarme de mis pecados. Y que cualquier circunstancia que esté pasando, Él la ha permitido porque quiere sacar lo mejor de mí.
Eso es lo único que a mí me da una consolación y me deja decirle gracias, Señor. Quiere llevarme a ese siguiente nivel como cristiano. Dios quiere que cuando usted y yo estemos en la aflicción de espíritu o del alma, le busquemos a Él. Eso es lo que decía Santiago. Cuando tú estás en la prueba, gózate. Porque en la prueba vas a aprender la paciencia. Y la paciencia te va a ayudar a ser un hombre completo o una mujer completa. Y vas a llegar a la obra perfecta. Que puedas desarrollar un nivel de dependencia a Él que solo tú y Él lo puedan entender. O sea, aquí vamos a ser individuales. Somos una congregación, estamos juntos, nos ayudamos y echamos adelante todos juntos. Pero en la aflicción, en el problema, en lo más duro, cuando dices yo no puedo, es donde tú mueves esa relación con Dios a otro nivel. Y esa solo tú y Él la conocen. Nadie más, ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu primo, ni tenía yo una maestra en Honduras, decía, ni su mamá, ni su papá, ni su tío, ni su tía, nadie se va a dar cuenta. Esa es una relación entre usted y Dios. Y Dios te trabaja en esa área. A que desarrolles ese nivel de dependencia a Él. En donde la oración es constante. Donde el gozo es permanente. Y no depende de los que están alrededor, sino de una relación amplia con tu Dios. Que es la que te hace seguir adelante. Y la que te hace seguir esforzándote. Aunque las circunstancias o el enemigo te diga no eres digno o no la vas a lograr, tú tienes que estar seguro que Él te tiene en ese lugar. Dios te tiene ahí y Dios te va a sacar adelante. En ese momento es cuando el Dios de los cielos y la voluntad de Él es lo que va a pasar en ti. Y lo que estás pasando, hermano, es porque Él lo ha permitido y va a seguir trabajando contigo hasta que Él venga. Hasta que tú sigas trabajando, perfeccionándote. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa relación y a trabajar en esa relación, es cuando tú puedes dar gracias a Dios en todo. Porque ahora ya miras el panorama. Yo miro a los hermanos que están acá, yo miro al bebé que está por allá, miro a mis hermanos y tengo el panorama así de todos. Entonces, así es cuando Dios está trabajando en tu vida. Cuando estamos en alegría, este es el otro, lo más facilito lo dejé para el final. Cuando estamos en alegría es bien fácil ser agradecidos. Cuando nos va bien, y muchas gracias, y gracias, y Señor, muchas gracias. Estamos felices porque todo nos va bien. Estamos en victoria. Y a veces los detalles más simples se nos pasan y se nos olvida decir gracias o a lo mejor dar un reconocimiento. A veces las cosas bien sencillitas, algo bien pequeño, hacen una gran diferencia. El que usted le diga gracias a un hermano o a una hermana, pero que es de corazón, que no sea pues, por salir del paso, ¿no? Pablo pone en alto a los que están sirviendo en la obra, ya que es una tarea dura y cualquier persona que esté en un ministerio o que haya ejercido cualquier tipo de ministerio puede entender cuando le digo que hay que dedicarle tiempo y recursos y hacerlo para Dios. Yo nunca me imaginé lo que sentía mi papá cuando tocaba la guitarra. Hoy lo hice y yo decía, yo lo tengo que hacer para Dios y tengo que hacerlo bien. Y la última vez que yo vine a la iglesia, la hermana que canta me dijo, hermano, ¿y no va a tocar la guitarra? Y yo con gran pena, hermana, yo no. Así que tuve que ponerme
a practicar, aunque sea dos notas. ¿Pero para qué? ¿Lo hice por la hermana? No lo hice para la hermana, lo hice para Dios. Y Dios te trabaja y te pone en esos momentos. Para mí fue una vergüenza, hermano. Pero mire, pudimos alabar al Señor en esta noche y le doy gloria a Dios por ello. La gratitud a Dios tiene que estar siempre presente en nuestras vidas para con Dios. Él nos ha dado el mejor regalo, que es la vida eterna. Y quiero dejarlo con 3 cosas que compartí con mi esposa ayer para que usted tenga gozo. Número 1, la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que es lo justo. Ejemplo, si usted trabaja para mí a $10 la hora, usted trabaja 1 hora, lo justo es que yo le pague a usted $10. Eso es lo justo. ¿Sí? Muy bien. La misericordia de Dios. Si usted trabaja para mí y tenía que trabajar 1 hora, y usted vino pero no trabajó muy bien porque a lo mejor no se sentía bien, pero hizo el esfuerzo, y vengo yo, ¿cuánto le debería de pagar? Pues no me trabajó bien, pero sí estuvo la hora. Entonces yo le voy a dar siempre sus 10. Un poquito de misericordia, ¿no? Porque pobrecito, está enfermo, no se siente bien, pero de todas maneras se lo voy a dar. Entonces, pero llegó, por lo menos llegó. Entonces voy a tener misericordia. La gracia de Dios, usted tenía que trabajar 1 hora. Usted no llegó. Usted no llamó. Y viene yo y yo siempre le di. Usted no se lo merecía. Así es Dios. Y ese es un ejemplo así nada más que estoy poniendo, pero la justicia de Dios es lo que te mereces. La misericordia de Dios es algo que no te mereces y Él te lo da. Un regalo inmerecido. Y la gracia de Dios es algo que no te lo mereces y Dios te está dando de además de lo que ya tienes. Esa es la gracia de Dios. ¿Merecíamos ser salvos? No. ¿Éramos pecadores? Sí, porque por gracia sois salvos. Entonces yo quería dejarle esas 3 cosas para que lo analice. En conclusión, hermano, ya voy terminando. No perdamos nuestro gozo para con lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted trate de estar con gozo siempre y no se enfoque en las cosas acá nada más. Trate de ver el panorama. Que no se nos olvide que Él es el que nos sustenta en todo. Orar en todo tiempo tiene que ser algo que lo hagamos de una manera instantánea. De la misma manera es como tenemos una rutina, la misma manera como tenemos una rutina para el trabajo, para comer e incluso para trabajar, así también deberíamos de tener una rutina de comunión con nuestro Dios. Algo que sea parte de nuestro diario vivir. Si yo le hago una pregunta, ¿usted se acuerda que usted manejó para aquí a la iglesia? Y la persona que manejó, me gustaría que me dijera cuántas veces apretó el pedal del gas para llegar acá. Un montón. Pero nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque eso usted lo hace automático. Usted sabe que tiene que acelerar el carro para avanzar. Usted no lo piensa, ya no lo piensa, eso es automático. Usted acelera y el carro avanza, eso es lo único que sabe, y aprieta el freno para detenerlo. ¿Cuántas veces se detuvo? No sabe, porque eso es automático, eso es una rutina, eso es algo que usted ya lo hace. De la misma manera debe ser nuestra relación con Dios. Algo automático, que lo busquemos. A veces
Si usted va al trabajo, usted llega, muchos de nosotros pasamos a comprar un café, hablamos con alguien, pedimos, hacemos nuestra orden, pagamos. Y si yo le pregunto a qué horas hizo todo eso, usted no sabe. Porque es una rutina. Lo que le quiero dar a entender, hermanos, que tenemos que orar y tener esa comunión con Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios en todo? Así como la Biblia me lo enseña, que cuando tengo mucho, tengo que dar gracias a Dios, también de la misma manera cuando tengo poco. De la misma manera cuando estoy en salud, también cuando estoy enfermo. Así que tenemos que darle gracias a Dios en todo, porque es algo que lo tenemos que atesorar en nuestros corazones. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. A nuestros hermanos de Facebook que están conectados, pues que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y permítanme terminar con una oración para despedir, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están conectados. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor y tu misericordia, y gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de compartir de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que nos ayudes a darte gracias en todo, Señor, aún en las pruebas, aún en los momentos difíciles y en los procesos, Padre. Te doy muchas gracias por nuestros hermanos que están conectados, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú sigas proveyendo para las necesidades, Señor, de alguna enfermedad, necesidades financieras, Señor, pero sobre todo, Padre, que tú proveas para las necesidades espirituales, Señor. Que aquella persona que está desanimada, Señor, que tú la toques, que tú la levantes, así como nos decía Pablo, Señor, que los animemos, que los levantemos, Señor, que le ayudemos al débil, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los niños, Señor, que están aquí, las niñas, Señor, que tú las bendigas, los jóvenes, adolescentes también, Padre. Bendícelos y guárdalos, y los bebés también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.